Auténtica. Señores, análisis a esta hora en el sistema informativo Auténtica. Saludamos a la diputada de Cundinamarca, exministra de la Nación, Nancy Patricia Gutiérrez. Doctora Nancy, muy buenos días. Muy buenos días, Carlos. Un saludo a ustedes en la mesa de trabajo y a todos los oyentes. Un abrazo fuerte y siempre recordándole con cariño en la cadena radial Auténtica de Colombia. Estuvo de cumpleaños hace pocos días y de verdad la felicitamos y que Dios le siga acompañando y le siga bendiciendo en su camino. Doctora Gracias, Carlos. Nancy Patricia Gutiérrez, hoy invitación a la Plaza de Bolívar, rechazo a las decisiones de los tribunales y convocatoria a firmar por una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia. ¿Qué opinión le merece? Primero, pues que es un distractor político y en segundo lugar busca a llamar a la gente a recordarles que el domingo van a tener una consulta interna de tres partidos, una consulta interpartidista de tres partidos pertenecientes al pacto histórico. Y más allá de eso, buscando a ver si logran las mayorías en el Congreso el año entrante, en donde sí tendrían el chance de presentar el proyecto de la Asamblea Constituyente. Así es de que, como todo lo de Gustavo Petro, es bota globos a ver cuál se eleva, pero todos se le pinchan a escasos metros de ser enviados. Un distractor, plantea la exministra Nancy Patricia Gutiérrez. Hay un llamado desde el gobierno distrital a que por favor, presidente, no convoque más desmanes. Cada convocatoria es polarizar, es dividir y es causarle un efecto tan difícil a la capital de la República. ¿Eso se convierte ya en un pan diario desde las convocatorias del gobierno nacional, doctora Nancy Patricia? Hace parte de la estrategia política. Así llegó Gustavo Petro a la presidencia. Recordemos que desde el año 2019 empezaron con protestas en contra del gobierno Duque, que se acrecentaron en el año 2021 después de la pandemia, con el ánimo de crear ese ambiente de zozobra, de angustia, de violencia. Muchas personas votaron por Petro creyendo que ya si él subía iba a darse el cambio que prometía y fuera de eso que iba a haber otro ambiente de país, que cesaría la violencia, que habría la famosa paz total y ha sido todo lo contrario, el aumento de la violencia derivada del narcotráfico, la violencia derivada de la delincuencia y la violencia derivada de la polarización política. Solo violencia es lo que ha dejado el gobierno. Esta convocatoria de hoy la da una decisión judicial en Colombia, que la esperaban los colombianos de un sector y del otro. Unos que se diera la condena, otros que se diera la absolución. Se dio la absolución. ¿Cómo recibió la absolución precisamente de esos temas hacia la imagen y la figura del expresidente y ex senador Álvaro Uribe? No, realmente quedó notificado el país que ese juicio contra el presidente Uribe fue también una estrategia política que arrancó, digo yo que desde el año 2007, 2008, cuando la justicia se puso al servicio de la política, politizaron la justicia y allí causaron daño a muchas personas, a muchas familias. Le tocó en el 2018 al presidente Uribe con unos señalamientos a través de falsos testimonios de manejo de antiguos paramilitares de las FARC, o sea, todo un enredo político para llegar a una conclusión. No había delito de parte del presidente Uribe, pero sí estuvo cuestionado durante 7 años con un daño a su familia, a su persona, a su prestigio y también a la política colombiana y a la democracia. Entonces quedó concluido y ahora es absolutamente injusto que el gobierno se valga de eso para llamar nuevamente a la violencia y a la confrontación. Don Oscar Javier Acuña en Bronfield, Colorado, máster internacional del CIA. Oscar. Gracias, Carlos. Con un saludo cordial para la doctora Nancy Patricia. Quisiera preguntar, ¿estas marchas que propone Gustavo Petro pueden ser una antesala para las próximas elecciones de 2026? Y desafortunadamente, estas marchas están siempre encabezadas por encapuchados y vandalismo. El Imagínense que ayer, departamento,
la pregunta es, ¿el departamento de Colombia estaría preparada judicialmente o jurídicamente para poder, pues obviamente, retener, capturar y mantener a estas personas al margen de la ley? No, precisamente en el día de ayer, cuando se dio a conocer el famoso borrador que justifica la llamada a una Asamblea Nacional Constituyente, se dice que la protesta está criminalizada en Colombia, cosa que es falso, porque esos fueron los argumentos que han llevado al enfrentamiento de muchos violentos contra la Policía Nacional. Han prácticamente desmantelado la posibilidad de que la policía replegue esas protestas y efectivamente la judicialización de la violencia en estas manifestaciones pues son bastante complejas porque por las circunstancias de que la policía está bastante maniatada y lo ha estado por decisión de la política colombiana, pero también por incidencia internacional y además por fallos anteriores que se dieron en torno a lo que es la actuación de lo que era el SMAT en las manifestaciones. Y aquí los ciudadanos se sienten desprotegidos. Hoy, por ejemplo, vemos que hasta el alcalde de Bogotá, que es el que responde por el orden público en el distrito, le ha hecho un llamado al presidente de la República para que él llame a la tranquilidad, a la paz durante esas manifestaciones que él está convocando. Ese es uno de los grandes riesgos electorales que tenemos, es el discurso polarizante que lleva al ejercicio de la violencia. Es la doctora Nancy Los Patricia grupos, Gutiérrez. Oscar, rápido. Carlos, quiero preguntarle, los grupos indígenas siempre son utilizados para este tipo de marchas. ¿Considera usted que hay personas infiltradas, se quieren disfrazar en los grupos indígenas? ¿Por qué siempre son utilizados y de hecho los más maltratados en estas manifestaciones? No me cabe duda, mire, algunos pueblos indígenas hacían sus mingas en torno a reivindicación de sus propios derechos, de sus propias causas, pero lamentablemente con el paso del tiempo y la ideologización que se hizo también de la causa indígena, hoy en día bajo ese pretexto vienen muchedumbres que están más casadas con una ideología que con un propósito o la solicitud de una reivindicación para sumarse a esas protestas violentas que hacen tanto daño. Vimos lo que pasó la semana anterior en la Universidad Nacional y ya se ha vuelto costumbre y efectivamente eso hace parte de la estrategia política, salir a confrontar violentamente para intimidar a la comunidad. Por eso lo debemos tener claro, no dejarnos intimidar y hacer los llamados exigiéndole al gobierno nacional que responda por el orden público, por la tranquilidad y por la integridad de los ciudadanos y de sus bienes. Profesor José Luis Ramírez Morales, la exministra Nancy Patricia Gutiérrez en la cadena radial auténtica de Colombia. Sí, yo le quisiera preguntar a ella cuál es la posición que va a asumir su partido, su movimiento frente a estos actos que se van a llevar a cabo y en las próximas elecciones, cuál es la posición de ustedes y qué va a hacer el presidente, hasta donde usted sabe, el expresidente Álvaro Uribe en el futuro político. Bueno, pero pues es que el Centro Democrático ha sido promotor del respeto a la democracia y para mantener una democracia sana se requiere que haya instituciones fuertes. La más grande lección de respeto a la institucionalidad la dio el presidente Uribe, que siendo un expresidente con tanto apego a la opinión pública y tan valorado, que a pesar del daño reputacional que le hicieron en los últimos 8 años, el presidente se mantuvo firme, fue a las audiencias, estuvo con sus abogados, lo humillaron, se sometió a las humillaciones hasta que logró, solamente con la argumentación probatoria y jurídica, salir adelante y demostrar su inocencia. Eso es un claro ejemplo de respeto a la democracia. ¿Qué ha dicho el presidente Uribe? De tiempo atrás había dicho que participaría en la lista al Senado de la República en el número 25 si salía todo el proceso bien, salió bien, razón por la cual en los próximos días el partido
estará decidiendo cómo va a quedar conformada la lista al Senado y también las listas a la Cámara de Representantes, también actuando políticamente dentro de la democracia. Contrario a lo que pasa, por ejemplo, con el pacto histórico, que están en unas garroteras internas, en unas garroteras con el Consejo Nacional Electoral, con una consulta que fue fallida por cuenta de que querían hacer una trampa, armar un partido político único del pacto histórico cuando no lo podían hacer porque la ley no lo permite, ya que tienen pendientes las investigaciones de todo ese tema de financiación ilegal de campañas en el año 2022. Entonces siempre están en el límite de ver cómo se saltan la ley. En el caso del Centro Democrático somos respetuosos de la ley y obviamente de la Constitución. Doctora Nancy Patricia Gutiérrez, diputada del departamento de Cundinamarca, exministra precisamente de la Nación, gracias por atendernos y aportarnos en este análisis de las mañanas en el Sistema Informativo Auténtica, en la cadena radial Auténtica de Colombia. Muchas gracias a ustedes. Un feliz día. Ahí tenemos visiones, posiciones y análisis en las mañanas del CIA. Vamos más allá de los titulares noticiosos. Análisis en el Sistema Informativo Auténtica.